Como hemos comentado en el vídeo anterior, cuando hemos creado la cuenta de almacenamiento estándar, os he mencionado el tema de Data Lake. Pues básicamente un Data Lake en Azure es un sistema de almacenamiento de datos muy escalable y seguro diseñado para analizar grandes volúmenes de datos. Azure ofrece este servicio a través del Azure Data Lake Storage, lo que se suele llamar como ADLS, particularmente con su versión más reciente que hace poco que han sacado, que es ADLS Generación 2. Vamos a entender qué es y cómo se diferencia de una cuenta de almacenamiento estándar. Básicamente, el ADLS, el Data Lake Storage, es una combinación de las capacidades del Azure Blob Storage, que es lo que acabamos de crear, y las capacidades analíticas de Azure Data Lake Storage. Proporciona un sistema de archivos escalable y jerárquico integrado con Azure Blob Storage, lo que hace extremadamente eficiente para operaciones analíticas. En cuanto a sus características principales, destacamos el sistema de archivos jerárquico. A diferencia del almacenamiento plano de blobs, lo que acabamos de crear, el Data Lake permite una estructura de carpetas y subcarpetas, facilitando la organización y la gestión de grandes volúmenes de datos. Y esto lo vamos a ver en una pequeña demo después de crear el Data Lake, para ver la diferencia de la estructura de las carpetas y subcarpetas. Otra característica, como he mencionado, es básicamente porque está optimizado para análisis de datos. Está diseñado para integrarse con herramientas analíticas de Big Data como Databricks, HD Insight, BigQuery y más aplicaciones, permitiendo el procesamiento de grandes volúmenes de datos de manera eficiente. También ofrece mejor seguridad y control de acceso, ya que ofrece controles de acceso granulares a nivel de archivo y carpeta, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos, que es básicamente lo que os estaba explicando en el vídeo anterior, el tema de control de RBAC en esta cuenta de producción, que básicamente cuando dábamos el rol de lector de blobs, de contenedores, básicamente esa persona, María, por ejemplo, va a poder ver todos los contenedores que hay. Sin embargo, también podemos dar permisos a nivel de carpetas y subcarpetas. ¿Ok? Que lo vamos a ver con un ejemplo ahora cuando creemos el Data Lake. Ahora es un poco de introducción de lo que es un Data Lake en qué se diferencia. Hemos hablado de que cuenta con un sistema de archivo jerárquico, de que está optimizado para análisis. Hemos comentado el tema de seguridad y control de acceso y también falta por comentar la escalabilidad y rendimiento, ya que está diseñado para manejar grandes cargas de trabajo y datos de gran tamaño con un alto rendimiento. Las diferencias claves básicamente es en la estructura de archivos, en la optimización para análisis, seguridad y control de acceso y uso y aplicaciones, ¿no? Por ponerlo un poco uno contra uno, el Data Lake, estructura de archivos, pues o nos ofrece el sistema de archivo jerárquico que facilita la gestión de datos y operaciones, y el almacenamiento estándar no podemos controlar este sistema de archivos jerárquico. En cuanto al análisis, pues obviamente el Data Lake está optimizado para operaciones de análisis de Big Data, y el almacenamiento estándar pues no está específicamente optimizado para análisis, es más generalista, digamos. En cuanto a los controles, con el Data Lake podemos controlar los accesos de forma más granular a nivel de archivo y carpeta, y en el almacenamiento estándar solo podemos hacerlo a nivel de cuenta y contenedor. Es decir, por ejemplo, si nos vamos aquí al contenedor 1 que hemos creado, podemos ver los permisos que tiene y podemos ver que María tiene permiso en este contenedor. Si creáramos otro contenedor 2, María también tendrá acceso a este contenedor 2 porque lo hemos puesto a nivel de cuenta de almacenamiento. También es posible hacerlo, como hemos dicho, de que solo pueda tener acceso a un contenedor en concreto. Entonces, si nos volvemos a María y la quitamos de aquí, le quitamos el rol de lector de datos del storage blob a nivel de cuenta de almacenamiento. Si lo quitamos, están bloqueados. Vale, esto lo tenemos bloqueado. A ver por qué lo tenemos bloqueado. ¿Qué es lo que ponía? No se puede. Quita el bloqueo, vuelva a intentarlo. Ah, ok. Esto puede ser porque tenemos
a nivel de storage, puede ser que tengamos un bloqueo activo. Pues sí, tenemos un bloqueo activo que, pues bueno, se ha puesto por defecto se ha creado a la hora de crear esta cuenta de almacenamiento. Entonces lo vamos a eliminar. Volvemos otra vez a nuestro storage account. Miramos si aquí también tiene algún bloqueo puesto. Ya lo hemos quitado y ahora sí que podríamos ir a contenedores, perdón, podríamos ir al control de acceso a nivel de almacenamiento y quitaríamos el rol de María. María ya no está como lector de contenedores y podemos ver, por ejemplo, en el contenedor 1 que María ya no está aquí. Sin embargo, podemos añadir a María para que solo vea el contenedor 1 y no los demás, ¿correcto? Podemos ponerlo como blob y podemos ponerlo como lector de datos. Aquí seleccionamos a María, ponemos a María, le damos permisos a María. Y ahora mismo María tiene permisos del lector simplemente en el contenedor 1. Si nos vamos al contenedor 2, María no va a tener este rol, solo va a estar yo. Entonces también podemos darlo tanto el nivel de lector de contenedores a nivel de cuenta de almacenamiento, que todos los contenedores que creemos van a heredar ese permiso, o también podemos darlo a nivel de contenedor. Sin embargo, con los Data Lake Storage podemos crear carpetas, que ahora vamos a ver, y María solo podría tener acceso a ciertas carpetas del contenedor y no a todas las carpetas del contenedor. Porque, por ejemplo, ahora mismo es María que tiene permiso en el contenedor 1, cualquier archivo, cualquier carpeta, cualquier archivo que esté dentro de este contenedor va a tener acceso a esos archivos, absolutamente todos. Y el Data Lake, pues podemos hacer que solo pueda acceder a ciertas carpetas o ciertos archivos, como vamos a ver a continuación. Y por último, pues como hemos dicho, ¿no? El uno contra uno. Básicamente el Data Lake pues, es ideal para empresas y aplicaciones que requieren análisis de grandes conjuntos de datos. Y el almacenamiento estándar, que es el actual que tenemos ahora, esta cuenta, básicamente está adecuado para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de datos, especialmente cuando el análisis de datos no es el foco principal. Entonces, elegir entre ADLS y una cuenta de almacenamiento estándar dependerá, pues, obviamente, de las necesidades específicas de análisis de datos, estructura de datos, requerimientos de seguridad y escala. Sin embargo, también os digo que el Data Lake es la opción preferida para escenarios de análisis intensivo y manejo de grandes volúmenes de datos, mientras que el almacenamiento estándar es suficiente para aplicaciones generales de almacenamiento de datos. Dicho esto, vamos a crear nuestra cuenta Data Lake, que básicamente vamos a crearlo igualmente como una cuenta de almacenamiento, y dentro vamos a tener la opción vamos a poner el grupo de recursos de producción también, Data Lake, vamos a llamarlo Data Lake. Data Lake ya está en uso, Data Lake 1, Data Lake Demo. Vale. Ten en cuenta lo que dice aquí, que el nombre de la cuenta tiene que ser distinta de todas las cuentas que hay en Azure, no solo en nuestro portal, sino en todos los clientes. Entonces esto se nos complica un poco y vamos a poner ADL Demo. Vale, ADL Demo, a su Data Lake Demo. Vamos a dejarlo como estándar también, opciones avanzadas. Y aquí podemos hacer con esta opción habilitar el espacio de nombre jerárquico. Básicamente lo transformamos a un Data Lake. En redes vamos a dejarlo por acceso público, protección de datos, cifrado, igual, etiquetas. Vamos a poner el Data Lake. De valor le vamos a poner Pro de producción. Siguiente, revisar. Y aquí la vamos creando. Y mientras esto se crea, voy a abrir otra pestaña para tener abierto la cuenta de almacenamiento estándar y hacer las pruebas por ejemplo, de los accesos a carpetas y de la estructura jerárquica de las carpetas también. Todavía se está creando, ya se ha creado, ya lo tenemos.
Perfecto, como podéis ver es un poco igual. La única diferencia es que en una cuenta tradicional estándar el espacio de nombre jerárquico está deshabilitado y en un data lake está habilitado. ¿Ok? Entonces vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, en contenedores yo puedo crear un contenedor tenedor ADL1, Data Lake 1, y aquí dentro del contenedor, como podéis ver, tenemos una pestaña más que es agregar directorio. Y en la cuenta normal, pues no tenemos esa opción de poder agregar carpetas. ¿Ok? Aquí podríamos poner agregar directorio. Aquí podríamos poner directorio 1 y tenemos una carpeta creada. Podríamos crear directorio 2 y aquí tendríamos dos directorios. Aquí podríamos guardar unos archivos o seguir creando directorios. Subdirectorio 1. Como podéis ver, tenemos la jerarquía de las carpetas, que sería contenedor, directorio 1, subdirectorio, ¿no? Y aquí ya pues podríamos, por ejemplo, empezar a guardar nuestros archivos. Esto no podemos hacerlo con el tema de las cuentas normales. Aquí, por ejemplo, vamos a cargar unos archivos, buscar unos archivos. Vamos a buscarlo por el escritorio. Archivos de prueba, que tengo dos archivitos de prueba por aquí. Lo vamos a subir. Los cargamos y aquí los tenemos. También podemos, a la hora de cargarlo, podemos cargarlo de esta forma y avanzado podríamos crear una carpeta que crearíamos aquí. Directorio 1. Y lo meteríamos aquí. ¿Ok? Entonces en directorio 1 tendríamos esta carpeta. Sin embargo, no podemos crear subcarpetas. ¿Ok? Entonces, lo que nos viene bien es el tema de los ADLS, que aquí sí que podemos cargar, por ejemplo, en el directorio 1. Aquí podríamos cargar unos archivitos que serían los mismos. Y si no vamos, podemos seguir cargándolos aquí también, por ejemplo. Como veis, aquí podemos crear jerarquía de carpetas y en el estándar no, pues obviamente no podemos. Otra cosa que os quería comentar, básicamente que os estaba comentando antes, es el tema de los accesos. Recordad que podemos dar accesos a nivel de contenedor y entonces María tendría acceso tanto a este directorio como a estos ficheros Excel que están por aquí. Sin embargo, si yo quiero dar de forma más granular estos accesos, en vez de darlos a nivel de contenedor, yo quiero que María solo pueda ver esta carpeta que está dentro del contenedor ADL1, pues lo que podríamos hacer es básicamente usar otro tipo de permisos que son las administración dirección ACLs. Aquí tenemos dos opciones, que es leer, escribir y ejecutar. Ejecutar siempre tiene que estar activo. Los permisos de lectura y escritura solo funcionan en una identidad de seguridad si esta también tiene permisos de ejecución en todos los directorios principales, incluido el contenedor director raíz. Entonces, si yo quiero que María tenga permisos de leer y de escribir sobre esta carpeta, pues aquí podría agregar entidad de seguridad, buscar a María y María la selecciono y a María le puedo dar permisos de leer, escribir y ejecutar y lo guardo. Entonces María ahora mismo va a tener permisos sobre este directorio. Sin embargo, otra cosa que hay que tener en cuenta que aunque le haya dado permisos aquí, estos archivos María aquí no va a estar. ¿Ok? Y esto es básicamente porque no hemos propagado los permisos. Los permisos, una vez que los damos, tenemos que propagarlos. Entonces, lo que hay que hacer sí o sí, por ejemplo, vamos a eliminar estos archivitos. Los eliminamos. Cuando damos permisos a María en el contenedor 1, en el directorio 1, también tenemos que darle los permisos predeterminados. ¿Vale? Esto lo que hace es básicamente es que cualquier archivo que se cree por debajo
de esta carpeta, de forma predeterminada María también tendrá acceso a ellos. Sin embargo, esto hay que hacerlo antes de cargar cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, ahora si María tiene archivos, como hemos visto, María sí que tiene permisos también predeterminados. Pero esto no quiere decir que los archivos que hay aquí dentro, por ejemplo, el subdirectorio 1, tenga también los permisos de María. María no tiene permisos aquí ahora mismo. Sin embargo, si ahora, después de dar los permisos de ACL a María, agregamos un nuevo archivo, vamos a poner otra vez estos dos archivos aquí, aquí María sí que tiene otra vez permisos ACLs. ¿Veis? Ya se ha puesto de forma predeterminada. Y también en este archivo. Así que es importante dar los permisos antes de cargar cualquier archivo, porque si tú cargas los archivos y después vas a la carpeta, si tú primero cargas los archivos dentro del directorio 1 y después vas y dices, no, es que yo quiero que María también tenga permisos sobre todo lo que hay por debajo del directorio, no lo va a tener. Hay que propagar esos permisos y esos permisos se propagan con una aplicación que veremos a continuación. Sin embargo, tener en cuenta que primero van los permisos y después va la carga de los ficheros y hay que activar los permisos ACL, los predeterminados, los por default, para que esos archivos que subas en el directorio vayan heredando los permisos de la carpeta directorio 1 donde está María como permisos predeterminados. Entonces, las dos grandes diferencias es básicamente en el ACL, ¿vale? En el ADL, perdón, en la cuenta Data Lake podemos dar permisos de forma granular y no directamente a contenedores, que también podemos hacerlo. Obviamente podemos también dar permisos RBAC a María aquí, ¿ok? Si damos permisos RBAC a María aquí, pues sí, va a tener permisos. Sin embargo, va a tener permisos sobre todos los contenedores y sobre todas las carpetas que hay aquí dentro. En el caso de que yo quiero que María solo tenga acceso a este directorio, pues voy a darle permisos ACLs a este directorio. Hay que tener en cuenta que los permisos RBAC están por encima de los permisos ACLs. Es decir, si María tiene permisos RBAC, que son estos permisos de aquí, los RBAC sobre el contenedor, por mucho que yo le haya puesto permisos ACLs para que solo acceda a este directorio, al tener los permisos RBAC a nivel de contenedor, también va a tener permisos y va a poder ver los archivos del directorio 2. Entonces hay que jugar un poquito con estos dos tipos de permisos. Tener en cuenta RBAC es a nivel más general, a nivel de contenedor o cuenta de almacenamiento, y los permisos ACLs es más a nivel más granular, a nivel de archivos o a nivel de directorios. Esta es la principal diferencia de las cuentas Data Lake y la otra sería el tema de la jerarquía de las carpetas, que como habéis visto podemos crear las carpetas y la jerarquía que queramos y así organizarnos de manera más eficiente nuestros datos. Y por último, también que básicamente es, digamos, la parte más importante, aparte de lo que es la jerarquía de los archivos y los permisos granulares, es el tema de que la cuenta Data Lake se utiliza muchísimo para el análisis de datos, para análisis de cientos de miles de gigas de datos que se usan en aplicaciones como Big Data tipo Azure Databricks o tipo Big Data Query. En el siguiente vídeo vamos a ver un poquito, ya que hemos explicado la diferencia que hay entre las dos cuentas de almacenamiento, vamos a ver el tema de las claves de acceso, las redes y cómo podemos utilizar una aplicación externa que se llama Storage Explorer para poder, que básicamente es esta Brin Explorador, básicamente para ver cómo podemos interactuar con estas cuentas de almacenamiento desde fuera de Azure para poder subir archivos de manera masiva y no uno por uno.